Colosenses capítulo 4, versos 7 al 18. En esta mañana nosotros llegamos a la parte final de esta serie que hemos visto varias semanas, meses, basada en el libro de Colosenses. Colosenses 4, 7 al 18. El tema del mensaje en esta mañana es: ¿qué aprendemos de estas exhortaciones finales? ¿Qué aprendemos de estas exhortaciones finales? Nos dice así la palabra del Señor. En cuanto a todos mis asuntos les informará Tíquico, nuestro amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor, porque precisamente para esto lo he enviado a ustedes, para que sepan de nuestras circunstancias y que conforte sus corazones, y con él a Onésimo, fiel y amado hermano, que es uno de ustedes. Ellos les informarán acerca de todo lo que pasa aquí. Aristarco, mi compañero de prisión, les envía saludos. También Marcos, el primo de Bernabé, acerca del cual ustedes recibieron instrucciones. Si va a verlos, recíbanlo bien. También Jesús, llamado Justo. Estos son los únicos colaboradores conmigo en el reino de Dios que son de la circuncisión, y ellos han resultado ser un estímulo para mí. Epafras, que es uno de ustedes, siervo de Jesucristo, les envía saludos, siempre esforzándose intensamente a favor de ustedes en sus oraciones, para que estén firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. Porque de él soy testigo de que tiene profundo interés por ustedes y por los que están en Laodicea y en Hierápolis. Lucas, el médico amado, les envía saludos, y también Demas. Saluden a los hermanos que están en Laodicea, también a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta se haya leído entre ustedes, háganla leer también en la iglesia de los laodicenses. Ustedes, por su parte, lean la carta que viene de Laodicea. Díganle a Arquipo: cuida el ministerio que has recibido del Señor para que lo cumplas. Yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia mano. Acuérdense de mis cadenas. La gracia sea con ustedes. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Nosotros en este pasaje bíblico nos adentramos en la sección que después de Romanos 16 es la sección que más saludos personales y afectivos tiene una carta del Nuevo Testamento. Es muy importante esta parte, en esta carta precisa y bajo las circunstancias que rodeaba esta iglesia, ya que los colosenses necesitaban saber que ellos no estaban solos en la lucha, sino que ellos formaban una gran familia universal. La única cura para los errores doctrinales en la vida de la iglesia o del cristiano es precisamente predicar a Jesucristo. Y precisamente esto es lo que Pablo ha hecho. Pablo ha utilizado libremente este remedio a lo largo de su carta. Él constantemente en esta carta, como hemos visto, ha dado a Jesucristo el lugar más elevado y le ha mantenido en el lugar más alto como la única respuesta, Cristo, la única respuesta a todos los problemas que afrontaba la iglesia primitiva. Asimismo, nosotros también debemos de verlo y así debemos de darle ese lugar. Cristo es la única solución a todo problema que puede afrontar una iglesia en todas las épocas. En esta carta nosotros hemos visto a la persona de Jesús, la imagen perfecta de Dios, porque Él es Dios, Cristo es Dios, la meta y el Señor del universo. Él es la cabeza de la iglesia.
Él es Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres, la fuente, la inspiración, el modelo de la verdadera vida cristiana. Eso lo hemos visto en esta carta, porque Él es el origen, porque Él es la sustancia de todas las cosas. Ese es el tema principal que el apóstol Pablo ha ido hilvanando en toda esta carta, como hemos visto. Así que yo le invito, por favor, si usted tiene un tiempo, volver a estos estudios, a estos mensajes, a estos sermones que han quedado grabados en las diversas plataformas a las cuales el Señor nos ha concedido la oportunidad de poder predicar su nombre. Pero aquí, en estos últimos renglones que acabamos de leer, se nos hace, si se pudiera decir así, bajar repentinamente de esas alturas, donde allí hemos visto la gloria de Cristo, lo que Él es, cómo estamos completos en Cristo, y de un momento dado vemos acá una serie de mensajes personales que pudieran aparentar ser de poco interés para nosotros. Pudieran aparentar. ¿Qué hay para nosotros en estos saludos? ¿Qué hay para nosotros en estas instrucciones dirigidas a amigos del apóstol Pablo que están tan distantes en el tiempo de nosotros y que en verdad nos resultan totalmente desconocidos? ¿Es así como uno de los libros de la palabra de Dios deberían de terminar? ¿Por qué no terminan mejor con un buen sermón en una nota elevada, como hemos visto en toda esta doctrina que se nos ha presentado en los primeros capítulos? Por el contrario, aquí nosotros vemos que nos hace volver a las realidades terrenales que conocemos tan bien y que a veces parecen realidades indignas de Dios, estos saludos. ¿Son estas palabras finales parte de la revelación divina? Y si la respuesta fuera corta, yo le diría sí, es parte de la revelación divina. Y es más aún, mis hermanos, esta parte, esta sección, estos saludos, estas recomendaciones tienen algo que enseñarnos a nosotros todavía hoy en día. Tiene algo que enseñarnos. Y lo primero que nosotros podemos ver que en este caso la palabra de Dios toma o la forma de una carta escrita por un hombre en circunstancias especiales y que termina como podría esperarse con unos mensajes personales, una carta como muchas otras. Así a Dios le plació darnos su palabra. ¿Por qué, mis hermanos? Porque la palabra de Dios no siempre viene en forma de enseñanza sistemática, como por ejemplo la ley de Moisés en el libro de Éxodo, el sermón del monte en Mateo, en Lucas, los grandes argumentos que nosotros vemos en la epístola a los romanos. No todas las veces llega así. Generalmente esa palabra que Dios nos da está ligada a la vida de los hombres. Se hace viva en su vida, moldea y utiliza sus sentimientos, se transmite a través de relaciones humanas y se expresa como aquí mediante simples saludos. Así a Dios le ha placido darnos su revelación. Y así tenemos que recibirla como palabra de Dios. Y la última parte de esta epístola no es un epílogo vacío de interés teológico. Es tanto acá la palabra de Dios como las grandes verdades con sus implicaciones prácticas que han mantenido nuestra atención hasta ahora en los versos y capítulos que hemos visto con anterioridad. En particular, esta sección nos recuerda a nosotros que la revelación divina no pertenece al terreno del mito. No pertenece al terreno de una revelación extrasensorial como un documento caído del cielo. Como ciertos escritos sagrados de varias religiones humanas siempre quiere hacer ver. Como que fue algo que descendió y la gente lo recibió así. No, mis hermanos, sino que nosotros podemos ver que esa revelación que Dios nos ha dado está situada en un contexto geográfico, histórico, en medio del mundo. Son más exactamente la historia de individuos, seres humanos virtuosos y también otros débiles, algunos fieles y otros cobardes.
como veremos más adelante. Nosotros podríamos ser olvidados, podríamos ser tentados a olvidar esto que les acabo de decir al intentar entender y interpretar el mensaje de Dios y aplicarlo a nuestro propio tiempo. Es decir, como pensar que estos hombres que escribieron estas cartas tenían una áurea extrasensorial que iba más allá de ser simples mortales como usted y yo. Y esa herencia que nosotros podemos tener, esa tendencia a verlo así, esa herencia del catolicismo romano. A pesar de que este mensaje es eterno, es universal, este mensaje encuentra su expresión en el tiempo, en el lugar. Y eso es notorio especialmente en las epístolas, principalmente en las partes finales, cuando nosotros vemos que fueron hombres comunes y corrientes a los que Dios usó para transmitirnos estas verdades de las Escrituras. Cada parte de la Biblia fue escrita para tratar una situación concreta en el mundo de aquel tiempo, antes de tratar la necesidad de los hombres en cada época. Eso siempre es bueno entender. Tenemos que ver primero el contexto, el momento histórico al cual fue dirigida la carta, o quién eran los oyentes primarios de esa carta, para entonces, luego de conocer ese contexto cultural, entonces ver qué enseñanzas se pueden aplicar a nuestras vidas en el siglo XXI. Ese es el error de muchos falsos movimientos, sectas, en todos los tiempos lo ha habido, pero con más fuerza en nuestros tiempos, de querer ver una aplicación de un mensaje que fue dicho hace 2000 años, verla de una vez tirada a nuestro entorno, aplicarlo de una vez sin ver todo el contexto en el cual fue dicho y fue escrito o fue expresada esas verdades. Entonces, así al final de esta epístola a los Colosenses, nosotros podemos ver que la palabra de Dios entonces viene en forma de simples saludos, señales de relaciones totalmente espontáneas entre hombre y hombre, entre una iglesia y otra iglesia, y está presente en esa cordial comunión que nosotros vemos en todos estos hombres que son mencionados y las iglesias que son mencionadas acá. No hay aquí un intelectualismo doctrinal, sino el crecimiento de un conjunto de amistades que expresan el amor de Dios en las vidas humanas y prueban que el Evangelio es real, que el Evangelio es algo práctico, no es solamente algo teórico. Entonces, qué asombrosa es la palabra de Dios, qué diferente es la palabra de esos tratados teológicos y éticos que muchas veces pululan en nuestro entorno. Fue realmente la palabra de Dios tomada de carne y sangre en el destino de los hombres, en el ser humano entero, mente, corazón, alma y cuerpo, en esos grandes momentos de la historia, en esos eventos pequeños e insignificantes, de esos hombres que Dios usó para legarnos esa palabra. Y es por esa razón que nosotros vemos que el Evangelio es algo que empapa toda nuestra existencia también. Debe de empapar toda nuestra existencia también y debe de capacitarnos para vivir de una manera completamente ordinaria y sin embargo completamente diferente. Esa es la idea, esa es la meta de esta porción de las Escrituras. Y esto es probablemente la razón por la que, y vuelvo repito, Dios nos preservó esta carta y especialmente estos saludos finales de entre muchos otros escritos que podría Dios haber escogido para dejarnos, legarnos su palabra, su revelación escrita. Amén. Simples hombres mortales Dios usó para traernos estas verdades. Así también, ya no hay más revelación nueva, ya no vamos a caer en la misma categoría de ellos, de recibir esa revelación eterna, pero asimismo Dios también puede usarnos a nosotros para transmitir estas verdades en nuestro contexto cultural, en nuestro entorno familiar, social, con nuestras virtudes y también con nuestras debilidades. Por esa razón yo digo que en estos renglones, en estos pasajes bíblicos, también tenemos una enseñanza inestimable acerca de lo que es la iglesia de Dios. Y la vemos precisamente en su realidad humana, como realmente es la iglesia. La iglesia es una congregación de personas que nunca
se habrían unido o nunca hubieran encontrado, nunca nos hubiéramos encontrado mutuamente si Dios no hubiera obrado tan diferente entre sí como somos nosotros, tan diferente en trasfondo. Incluso en ocasiones cuando son iglesias que están compuestas por personas de diferentes idiomas, diferentes países, principalmente en esos países desarrollados donde la gente emigra mucho y entonces en una iglesia usted puede encontrar personas que su lenguaje materno es diferente al que se habla en la congregación o al que se habla en ese país. Usted puede encontrar tantas culturas diferentes precisamente por esa razón de que Dios es el que ha obrado de esa forma para atraer personas de toda lengua, de todo idioma, de todo país, de toda cultura. En esta ocasión nosotros podemos ver que allí habían judíos, como menciona Pablo, Aristarco, probablemente de Tesalónica, Marcos, el que era primo de Bernabé, Jesús llamado Justo, que no se sabe quién era, y habían también griegos, no judíos. Ahí está Epafras de Colosas, Lucas el médico amado, que quizás era de Troas, Demas el tesalonicense. Habían hombres cultos en aquel lugar como les mencioné, como Lucas, que era médico. Habían hombres libres como Epafras, pero también habían esclavos como Onésimo. Y todos estos hombres de diferentes nacionalidades, ocupaciones y trasfondos y con experiencias muy diferentes de la vida, estaban unidos en una hermandad y formaban un vínculo vivo de ese cálido afecto que se manifiesta a través de estas cartas, a través de estos viajes, a través de estas oraciones. Qué precioso es encontrar, por ejemplo, el caso de Marcos, que quizá por su timidez o quizás era un cobarde, había abandonado a Pablo y Bernabé en Asia y había causado de esa manera un desacuerdo entre Pablo y Bernabé. Eso lo leemos en Hechos capítulo 15. Marcos, a quien Pablo había decidido no tomar consigo de nuevo a causa de que le había abandonado, a pesar de ello, aquí nosotros vemos que Pablo habla de él sin amargura. ¿Por qué? Porque el pasado, lo que había ocurrido en el pasado ya había sido perdonado. Incluso él da cartas de recomendación, como podemos ver en el verso 10, recomendando a Marcos, aquel que Pablo no había sido un instrumento para que Bernabé no siguiera con él en su viaje misionero. Ya lo había perdonado, ya su nombre había sido restaurado. Incluso Pablo recomendaba que lo trataran ¿cómo dice? Si él va a ustedes, ¿cómo dice Pablo que debe de tratarlo? Recíbanlo bien. Una debilidad, un error, un fallo, nunca son irreparables en los caminos de Dios. El amor siempre espera. Así debe de ser la iglesia. Así debe de ser la iglesia de todos los tiempos. En la iglesia podemos encontrar personas que eran enemigos previos y ya son reconciliados. Ya están trabajando juntos. El amor ha efectuado su obra. Pero también lamentablemente tenemos el caso de Demas. Demas, por otro lado, aquí está con Pablo, pero más adelante había de abandonar a Pablo. Como nosotros vemos en 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 10. Entonces, tal es la iglesia, mis hermanos, en su fuerza y su debilidad, en sus gozos y sus tristezas, en sus ánimos y sus decepciones. La iglesia de Dios es una congregación de gente muy humana, siendo transformada por el poder de Dios. Consideremos siempre eso en toda nuestra participación en la iglesia. No podemos esperar una iglesia o un hermano perfecto aquí en la tierra. No podemos esperar eso. No podemos esperar eso. La iglesia no es un grupo cerrado, una asociación como cualquier otra.
No es ni de clase media, ni de clase alta, ni de clase trabajadora, ni aristocrática, ni de clase intelectual, ni de clase no intelectual, no preparada académicamente. La iglesia de Dios es ese cuerpo vivo, esa variedad rica, esa variedad enriquecedora de hombres y mujeres de todos los trasfondos, redimidos, claro está, y unidos unos a otros en Jesucristo mediante la gracia de Dios. Y asimismo nosotros debemos de verlo cuando llevamos a cabo nuestro trabajo evangelístico. No podemos pensar que la gracia de Dios no pueda alcanzar a alguien por muy malo que sea o por muy religioso que sea. Tenemos que sacar eso de nuestra mente, pensar, no, que ese muy, para dar un ejemplo, ese muy católico, ese no se va a arrepentir nunca. O es un testigo de Jehová, esa gente no son fácil. O es una persona que es tan dura, tan malviviente, una persona de lo peor de la sociedad, no, ese nunca se va a arrepentir. Saque eso de su mente, porque quien hace la obra es el Señor. Y ese mensaje no debe de estar limitado a personas que quizás nosotros pensamos que Dios puede traer a salvación, porque pudiera darse el caso contrario. Y quizás lo que pensamos que Dios va a traer a salvación nunca lo traiga. Amén. Sáquese siempre eso de la mente. Otra cosa que nosotros podemos aprender de este pasaje de las Escrituras es que estos hombres en el servicio de Dios están al mismo tiempo de todo corazón al servicio de los hombres. ¿Qué es lo que dice ahí en el verso 7? Ahí nosotros vemos a Tíquico, que dice que es nuestro amado hermano fiel, ministro y consiervo en el Señor. También está Aristarco, en el verso 10 y 11, que se dedicó a cuidar a Pablo durante su cautividad y que junto con Marcos y Justo ayudaron, como dice ahí, en el reino de Dios y consolaron al apóstol en su tiempo de prueba. También está Epafras, el verso 12, que Pablo dice que es siervo de Jesucristo, quien cuando estaba lejos de su iglesia continuaba luchando en oración por ella y por sus dos iglesias hermanas en Hierápolis y Laodiceas. Acuérdense que al principio yo les dije que probablemente el pastor de esta iglesia en Colosas era Epafras, y que Epafras era aquel que había acudido a Pablo a causa de esos problemas que se habían levantado en esta iglesia, y él estaba lejos de su iglesia. Y por esa razón él continuaba luchando, como podemos ver allí, en oración por su iglesia. Luego está Lucas cuidando de la salud de Pablo, quien a menudo estaba bajo una severa presión. Era también un evangelista, un pastor fiable. Y varias veces se le dio la responsabilidad de proseguir la obra del apóstol. Y finalmente está Ninfas, donde dice el apóstol que en su casa se reunía la iglesia de Laodicea. Entonces esa lista, mis hermanos, deja en claro que la gran obra del apóstol Pablo también vino a ser la obra de todo un equipo de hombres capacitados, unidos por el Espíritu, consagrados al reino de Dios. La obra del Señor nunca es una obra que debe de ser ejercida por una sola persona. No debe de ser ejercida por el pastor o por un líder. Debe de ser ejercida por todo. Pablo aquí no sufrió el aislamiento que pudo haber sufrido a causa de sus prisiones. Él fue ayudado, él fue consolado, él fue complementado por personas de muchas valías. Y todas esas personas estaban al mismo tiempo completamente al servicio de Dios, claro está, pero también estaban completamente al servicio de los hombres. Porque usted no puede decir yo sirvo a Dios si usted no está dispuesto a servir a los hombres. ¿Cómo usted va a servir a Dios? A quien no se puede ver si no está dispuesto a servir al hombre, a entregarse por los hombres. ¿Cómo puede usted decir eso? Ese conocimiento de estar trabajando para Dios de ninguna manera nos puede separar
del servicio que Dios nos llama a tener a los hombres. Estar cerca de Dios es estar también cerca de los hombres. Esa identificación es real, eso no es algo imaginario. Es algo humano. No es solo obediencia a Dios, sino la respuesta del corazón a la necesidad de la otra persona. Entonces usted no puede decir, yo soy parte de la iglesia universal, cuando usted no tiene vida en una iglesia visible, cuando usted no tiene vida en una iglesia local, cuando usted no está dispuesto a servir en una iglesia local, física. Es una relación que se manifiesta, claro está, verticalmente, mi relación con Dios, pero siempre va de la mano con esa relación horizontal hacia mis coetáneos, hacia mis compañeros de milicia. ¿Y en qué contexto se da eso? En el contexto de una iglesia local. En el contexto de una iglesia local. Entonces ese doble llamamiento de Dios y los hombres y la entrega total del siervo de Dios en respuesta a ese llamamiento se destacan muy claramente en el testimonio de Pablo, en el verso 12. Como dice el apóstol Pablo, Epafras, que es uno de ustedes, siervo de Jesucristo, les envía saludo, siempre esforzándose intensamente a favor de ustedes en sus oraciones. Y verso 13 dice, porque de él soy testigo de que tiene profundo interés por ustedes y por los que están en Laodicea y en Hierápolis. Este pastor se mantuvo en estrecho contacto con los problemas de esas iglesias. A pesar de que estaba distante, oró por ellas con verdadero sufrimiento y ese sufrimiento que está basado en el amor de no poder estar con ellos físicamente. El evangelista, el pastor, el doctor no están satisfechos con traer un mensaje de Dios a un mundo perdido, sino que se unen en la batalla. Sus corazones están llenos de compasión y todo su ser sufre por y con sus semejantes. Eso es lo que vemos en estas recomendaciones de estos hombres, en esta porción de las Escrituras. Pero hay una lección final que aprender del final de esta epístola a los colosenses. Y es que aunque Dios puede revelarse a los hombres directamente, sin ningún intermediario, ha escogido a menudo darse a conocer a través de hermanos cristianos. Dios puede revelarse a cada uno de manera individual. Dios es soberano, lo puede hacer. Pero Dios no lo ha decidido hacer así. Por lo común no lo ha decidido hacer así, sino que Dios ha decidido revelarse a través de hombres, a través de otros hermanos cristianos. Revelarse a mi vida a través de otros hermanos cristianos. Y eso es lo que nosotros podemos ver en el verso 16. Si usted gusta, lo puede leer conmigo. Cuando esta carta se haya leído entre ustedes, háganla leer también en la iglesia de los laodicenses. Ustedes por su parte lean la carta que viene de Laodicea. Entonces nosotros vemos aquí, mis hermanos, que Pablo envió dos cartas. Una a Colosas y la otra a Laodicea. Y cada una buscaba complementar a la otra. Los colosenses necesitaban saber lo que Dios tenía que decir a los laodicenses, y de la misma manera que los laodicenses necesitaban saber cuál era el mensaje de los colosenses. El conocimiento de Dios, pues, es inseparable de la solidaridad humana. Amén. La solidaridad de iglesias y de cristianos es inseparable. En ese principio divino nosotros tenemos protección contra el orgullo y también una obligación de trabajar por la unidad. Y esto se aplica igualmente a los miembros de la iglesia y a los de diferentes iglesias. Nosotros no somos seres aislados. Cuando Dios nos salva, no es para estar aislados de otros cristianos. No nos llama para eso.
Otras personas necesitan lo que Dios nos ha enseñado. Y nosotros necesitamos lo que Dios le ha enseñado a ellos también. Por eso es tan vital lo que es la iglesia, el reunirnos, el congregarnos, el participar de ella, el ser miembro de ella. Todos estamos en ese proceso de aprender humildad y amor, lo que Dios me ha dicho a través del hermano, lo que Dios me ha dicho a través del pastor, lo que Dios me ha dicho a través de otro siervo de Dios. Y por eso es tan importante, hermanos, que cuando se anuncia la visita de algún predicador, de algún pastor o misionero, nosotros pongamos nuestro mayor empeño en no faltar a esa reunión, en no faltar a ese estudio bíblico, en no faltar a ese culto al cual nosotros hemos sido convocados. Que no escatimemos esfuerzos o recursos para ver realizada nuestra participación en dichas actividades. Hay personas que no entienden eso. Piensan, bueno, dijimos que viene el pastor fulano de tal en tal fecha. Lo mismo de siempre. O que viene el misionero fulano de tal en tal fecha. Es lo mismo de siempre. O que tenemos una actividad en tal fecha y vienen unos hermanos de otro lugar. Es lo mismo de siempre. No, mis hermanos, no debe de ser así. No debe de ser así. Las iglesias o los cristianos que se apartan de ese principio de solidaridad, rehusando oír lo que otros tienen que decir, están están desviándose al camino del sectarismo, al camino incluso de la herejía. Siempre esos grupos que han terminado siendo heréticos son grupos que se han apartado de lo que han recibido por décadas. Siempre son grupos que han comenzado de alguien que recibió algo nuevo, un sueño nuevo, una visión nueva, una unción nueva, una palabra fresca. Siempre que usted oiga de alguien hablando eso a través de cualquier medio, salga huyendo. Porque todo movimiento herético, toda herejía ha comenzado así. Nosotros somos motivados a aprender los unos de los otros. No para aguar la enseñanza en la palabra de Dios, ni tampoco para abandonar nuestros principios, sino para comprobar con otros si nuestra fe es sana, para acercarnos a la verdad al tiempo que ampliamos nuestra visión. Amén. Como dice Efesios 3:18, es con todos los santos como podemos llegar a conocer a Dios. Y esa fue la experiencia de Colosas. Y esa fue la experiencia de la Odisea. Nosotros tenemos razones para creer que la carta a los Efesios, que es muy similar a los Colosenses, era una carta circular. ¿Qué quiere decir una carta circular? Que es una carta que fue dirigida a esa iglesia en Éfeso, pero que también se utilizó para ser leída en otras iglesias, en otros pueblos. Y así probablemente esta carta a la Odisea vino a ser una combinación de la carta a los Colosenses y a los Efesios, según algunos escritores, según algunos comentaristas. Y por esa razón, las enseñanzas de la carta a los laodicenses se perdieron con el tiempo. Pero lo que sí sabemos es que el mensaje sí llegó hasta nuestros tiempos a través de esta carta a los Colosenses y la carta a los Efesios. A los Colosenses se les concedió recibir parte de la verdad, parte de la revelación divina, y a los Efesios se les dio otra parte. Y a nosotros, que ya vivimos siglos después de estas revelaciones, tenemos la verdad completa. Y a través de ella, Dios nos habla. Y a través de ella, Dios se nos ha revelado. Pero claro está, mis hermanos, esa revelación que ya tenemos completa en la palabra de Dios, esa revelación debe de ser compartida y debe de ser recibida en el contexto. Debe de ser explicada, debe de ser reafirmada en el contexto de esa relación fraternal que tenemos en una iglesia local y también en esos instrumentos humanos que Dios usa
para darnos mayor claridad de esa revelación que ya está completa en las Escrituras. Amén. La palabra final que nosotros encontramos en esta carta, la frase final es: la gracia sea con ustedes. La gracia sea con ustedes. Y si usted no se había dado cuenta, aquí el apóstol Pablo repite la misma oración, el mismo deseo que abriera la epístola. El mismo deseo con el que abrió la epístola, la gracia. La gracia es el alfa, es la omega de la obra y la revelación de Dios. Es el comienzo, es el final, es la inspiración, es la fuerza de todas nuestras vidas. Todo lo que nosotros recibimos, lo recibimos por gracia. Por gracia. Y por gracia es que nosotros hemos sido hechos completos en Cristo. Al llegar a la conclusión de nuestro estudio de esta carta sobresaliente, nosotros debemos de volver a recalcar que estamos completos en Cristo. Que ya hemos recibido todo del Señor. Que esa gracia que hemos recibido en la salvación solamente debe de ser reafirmada, debe de ser reconfirmada, debe de ser reavivada, si pudiera utilizarse esos términos, a través de esa comunión que el Señor nos manda a tener con nuestros hermanos en la fe y con el Señor. Es solamente una reafirmación de lo que hemos recibido. Entonces, por esa razón nosotros debemos de tener mucho cuidado con cualquier enseñanza que pretenda darnos algo más de lo que ya tenemos en Cristo. Toda la plenitud de Dios mora en Cristo. Y Él nos ha equipado perfectamente para la vida que Dios quiere que vivamos en esta tierra. Si no estamos viviendo esa vida que Dios quiere que vivamos en esta tierra, el problema no es de Dios el problema no es de Dios ni que tampoco nos la haya dado por parte, sino sencillamente nosotros no nos hemos apropiado de esas verdades. Y no nos hemos apropiado de esas verdades porque no hemos sabido darle un correcto uso a los medios de gracia que Dios nos ha dado para recibir esas verdades, como es la oración, como es el congregarnos, como es el leer su palabra, aprender de ella. Entonces, la exhortación en esta mañana, mis hermanos, es que el Señor nos ayude al terminar con esta serie a vivir a la altura de la posición que tenemos, y es precisamente que estamos completos en Cristo. Si no nos encontramos satisfechos en Él, hay un problema en su vida. Una de dos cosas: o probablemente usted no ha conocido al Señor, y es tremendo esto, es terrible. La invitación es que usted pueda venir en arrepentimiento y fe delante del Señor, confesar sus pecados, reconocer que usted ha estado pero no ha sido parte del pueblo de Dios. O lo segundo, quizás ha tenido un entendimiento incorrecto de estas verdades, pensando que es necesario buscar algo más aparte de lo que ya Dios le ha dado en su palabra. Cualquiera que sea su condición, si está en una de estas dos, la invitación es que usted venga al Señor, confiese su pecado, confiese que usted no ha obrado conforme a lo que Dios ya ha revelado en su palabra, pero que ahora Dios le ha concedido a través de esta serie entender de que el cristiano está completo en Cristo, que nada más le hace falta y que necesita entonces de esa gracia para seguir avanzando, seguir manteniéndose firme en estos caminos hasta que Él lo llame a su presencia. Pero si por el contrario usted es un cristiano, usted ha sido edificado por estas palabras porque ha tenido esa confirmación de parte del Señor de que estamos completos en Cristo, de que todo lo que hemos recibido del Señor es por gracia, entonces en esta mañana la exhortación es que usted dé gracias al Señor, que usted se ponga de pie como un gesto físico, venga delante del Señor y decirle: Señor, gracias porque tú me has dado esta palabra, esto reafirma estos principios que he recibido a través de los años y me ayuda entonces a mantenerme firme en lo que tú me has dado hasta el momento en que tú me llames a tu presencia.
cualquiera que sea nuestra condición, la invitación es que vengamos delante de Él, demos gracias al Señor y pidamos más de su gracia para poder mantenernos firmes en esta verdad de que estamos completos en Cristo. Estemos de pie, mis hermanos, y oremos al Señor.